Así que hoy yo quiero compartirte este tema primero del año que le hemos puesto Pasando la tormenta con Jesús. Mira, una tormenta es imprevista, llega. Hoy en día se pueden predecir algunas cosas, ¿verdad? Los huracanes y todo eso, pero de todos modos, cuando llega, si no estás preparado para la tormenta, puede causar daños, ¿verdad? Eso es en lo natural. Y en el transcurrir de nuestras vidas encontramos todo tipo de situaciones que pueden dejar una marca en tu vida, negativa o positiva, depende de ti, depende cómo reaccionas ante las cosas que vengan a tu vida. Puede ser algo muy negativo, pero tú puedes reaccionar bien y aprender muchas cosas de ahí y pueden dejar una marca positiva. ¿Cuántos de las crisis que han pasado, han tenido una enseñanza positiva y que digas, no me gustó, no estuvo padre eso que me sucedió, pero aprendí mucho? Si no hubiera sido por esa crisis, yo no hubiera aprendido estas cosas, ¿verdad? Entonces siempre tienes que ver esa parte de cómo enfrentar las situaciones de la vida, dolor, frustración, ¿verdad? Que pueden convertirse en una gran enseñanza que te ayuden a crecer, a fortalecerte, a madurar. Entonces tengo una escritura que está en Marcos capítulo 4, en el versículo 35 al 41. Ese va a ser nuestro texto de hoy. Marcos capítulo 4, versos 35 al 41. Jesús acaba de hablar con las multitudes, acaba de enseñar a las multitudes, hizo grandes milagros, pero ahora se aparta con los discípulos, se aparta con los discípulos. El círculo, ¿verdad? De Jesús, el círculo de amistades de Jesús o de relaciones de Jesús eran las multitudes, ciertamente, pero también los discípulos. Entonces, dice aquí Marcos 4:35, voy a leer la versión Reina Valera contemporánea. Marcos 4:35. Ese mismo día, ¿cuál día? Bueno, el día que estuvo con las multitudes, dice, ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Di conmigo, pasemos al otro lado. Verso 36, despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron, pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera las olas azotaban la barca que ésta estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa, o en la parte de atrás, y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas, silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. Verso 40. A sus discípulos les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Miedo igual a poca fe. Esa es una regla, es una ley. Mucho miedo, poca fe. Poco miedo, mucha fe. Esa es una regla, es una ley. ¿Cómo es que no tienen fe? Verso 41. Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Qué pasaje tan interesante nos está contando aquí Marcos, ¿verdad? Toman la barca, ve el contexto y el escenario. Dice en la noche, cayó la noche y Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, vamos al otro lado. Y entonces despidieron a las multitudes y subieron los discípulos y Jesús y se fueron. Los discípulos están en la barca, los que caminan con Jesús, ¿verdad? Muy cerca. Y dice que se levantó una gran tempestad con vientos muy fuertes de tal manera que azotaban la barca y que estaba por inundarse. Otras versiones dicen se anegaba, o sea, las olas venían y inundaban adentro y estaba por
hundirse. Ahora yo pregunto, ¿cuántos hubieran tenido miedo ahí? Imagínate que tú estabas en esa barca y estás bien contento porque vienes con Jesús, el hacedor de milagros. Vienes con el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Y todo es celebración, todo es, wow, estamos con Jesús. Y de repente Jesús ya no está y se va a la parte de atrás de la barca y se duerme. Y entonces comienza una tormenta. Dice aquí se levantó una gran tempestad con vientos. Así que aquí vamos a encontrar mucha enseñanza y muchos principios muy interesantes que nos van a hablar para ver qué vamos a hacer este año. Entonces, cuando estaba llegando la noche, les dice a sus discípulos, vamos y pasemos al otro lado. Era una travesía en una barca en medio de la oscuridad. ¿Ok? Tormenta es igual a crisis. Viene una crisis. Cuando alguien está en crisis es que se desató la tormenta. Esa tormenta puede durar mucho o puede durar poco, depende si Jesús está contigo o no. Durante la tormenta Jesús muestra su autoridad, ¿verdad? En lo natural. Y entonces ellos se quedan impactados y dicen, ¿quién es este? ¿Ok? Pero vamos a ver qué hay más allá al fondo de de este pasaje de la Biblia que nos está hablando Jesús. Sabes, es mejor pasar las tormentas estando con Jesús. Es mejor que pasemos la tormenta si Él está con nosotros. El carácter se forma en las tormentas de la vida, en las crisis, en los problemas. Los discípulos se forman en las tormentas. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Nada más 10, ok, 10 discípulos. ¿Cuántos quieren ser discípulos del Señor? Me encanta su ánimo. ¿Cuántos quieren ser discípulos del Señor? ¿Tienen frío? ¿No han comido? ¿Qué pasa? Hace frío, ¿verdad, Fanny? Muy bien. Ok, ahorita vamos a entrar en calor. Jesús fue probado en tres cosas. ¿Y quién lo probó? ¿Quién sabe ese pasaje de la Biblia cuando fue probado Jesús? El demonio, no realmente el demonio es uno Satanás. Los demonios son otra cosa. Un día vamos a hablar de ese tema, ¿verdad? ¿Cómo es el asunto de las tinieblas? Pero Satanás lo probó. Y Satanás probó tres cosas en Jesús: su identidad, su carácter y su fe. Y la única manera en que pudo vencer Jesús a Satanás en esa prueba fue a través de la palabra. Él estaba tan posicionado, tan cimentado en la palabra, que había confianza y seguridad en la verdad de la palabra de Dios, que cuando tuvo que enfrentar a Satanás, le dijo, escrito está. Y con esa frase de escrito está, él pudo vencer. Sabes, nosotros vamos a ser probados y yo quiero darte esta noticia. Todos los días eres probado. Cada vez que tú despiertas y brincas de la cama y ya comienzas a hacer tus actividades del día, vas al trabajo, estás en la casa, llevas a los niños a la escuela, lo que sea que tengas que hacer cada día, tu fe, tu carácter y tu identidad van a ser probados todo el tiempo, todo el tiempo. Les decía al grupo hace rato de la mañana del discipulado, cada vez que tú te levantas de la cama, ¿verdad? Y a veces tú despiertas con un ánimo hasta los suelos, ¿sí o no? No sabes ni por qué razón, no sabes ni con quién soñaste, ni qué soñaste, ¿verdad? Y de repente estás de malas y estás desanimado y te levantas y vas así al baño, ¿verdad? Y lo que llegas al baño vas pensando, por qué me siento así? Porque somos probados todo el tiempo, porque hay una influencia y no estamos conscientes de esa influencia negativa. Así que las primeras palabras que yo debo de pronunciar cada vez que abro los ojos es gracias, Señor. No sé qué soñé, no sé qué me pasó durante el sueño, algo pasó, mi subconsciente no me lo quiere revelar, pero yo estoy dándote alabanza a ti, reconocimiento a ti, Señor,
Tú eres mi sustento de cada día. ¿Sabes? Comienzas a hablar con Él, aún antes de levantarte de la cama. Y ya cuando vas camino al baño, ya llegaste al baño, ya estás, pero al 100. ¿Me estoy explicando? Carácter se forma en las tormentas. Jesús está diciendo, vamos a avanzar hacia el otro lado. ¿Ok? Aquí viene la enseñanza. Las tormentas en tu vida son especiales porque van a romper tus límites. Sacarán lo mejor o lo peor de ti. ¿Qué sacaron aquí de los discípulos esa tormenta? ¿Lo mejor? ¿Qué sacaron? ¿Y eso qué es? ¿Lo mejor? Lo peor, ¿verdad? Ya habían estado con Jesús, habían visto milagros, habían visto tremendas cosas. Jesús ya los había afirmado en que de ellos era el reino. Ahora tenía que ser probado eso. Y la tormenta que se desata ahí venía para probarlos. Y sacó lo peor de ellos porque tenían miedo y la fe que tenían cuando andaban con Jesús, ¿verdad? No les alcanzó en ese momento. Así que las tormentas en tu vida son especiales porque van a romper tus límites y sacarán lo mejor o lo peor de ti, pero al final todo será para bien. Amén. Al final todo será para bien. Romanos 8:28. Anótale ese versículo, Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Así es que todas las cosas son para bien. Cuando alguien me dice, pastor, estoy pasando por esto, yo dentro de mí digo, va a ser para bien. No me alegra, no creas que estoy diciendo, qué bueno, vas a aprender, para que se te quite. No, 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 por favor, no pienses eso. Lo que yo estoy diciendo es que yo pienso, no es una tragedia, no es algo que no tenga solución, va a ser para bien, va a aprender. Amén. Todo discípulo tiene que ir moviéndose para sacar todo su potencial. Ok, así que cuando Jesús te llama a ir al otro lado, ¿qué significa el otro lado? El otro lado, ¿verdad? Significa un lugar de gran propósito, reservado por Dios para que se manifieste lo mejor de ti. La vida cristiana no es estática. La vida cristiana, porque si no seremos religiosos nada más. Un religioso va a la iglesia, sabe lo que tiene que hacer, sabe que los domingos aparta ese momento, ya sabe cuáles son las cosas que se hacen, que se dan, en fin, todo eso, y su vida no trasciende. Pero esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es crecimiento constante, romper tus límites constantemente. En el otro lado, Jesús va a mostrarles la manifestación del reino, el poder de sus recursos, pero tiene que ir al otro lado, tiene que ir en una transición para ir al otro lado. Es un lugar de gran transformación, nuevas cosas, nuevos recursos estarán llegando a tu vida. Por eso Dios nos está llamando en este año a ir al otro lado. La pastora decía, ya empezó hace tiempo. Y es verdad, Dios ya nos empezó a procesar desde hace tiempo y nos empezó a transicionar. Transicionar es el proceso que vive una persona de un estado a otro estado, de una condición a otra condición, de una forma a otra forma. Y el proceso se llama transicionar o transición. Entonces, el otro lado es un lugar de transformación, nuevas cosas, nuevos recursos, nuevos desafíos, nuevos retos. La vida cristiana no es monótona. La vida cristiana, damos gracias a Dios por las glorias pasadas, pero dice la Escritura que Él nos va a llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Amén. Es un lugar de destino. Vayamos al otro lado, pero en medio va a haber una tormenta. Cada vez que Dios abre una puerta, en esa puerta o de este lado de la puerta está el enemigo esperando o del otro lado de la puerta está el enemigo esperando.
Cuando alguien se decide, ahora sí, voy a ser discípulo, ahora sí, no voy a faltar ningún domingo, y al siguiente domingo hay un reto. Llegó la abuelita, tuviste visitas, los niños se enferman, cosas que son retos, desafíos, y que hay que tomar decisiones en el momento, ¿verdad? Y cambian las prioridades y cambian nuestras necesidades. Un lugar de gran destino, un gran futuro, lleno de esperanza. Cada vez que Dios me da un reto, yo pienso, Señor, muéstrame qué hay ahí de oposición, porque sé que va a haber algo que se va a oponer. Solo van al otro lado los que están dispuestos a ser discípulos. ¿Cuántos dispuestos están aquí? Este año yo te reto a que hagas cosas diferentes. Aquí va a haber una plataforma. ¿A qué se refiere, pastor? Va a haber oportunidades de crecer, de avanzar. Así que Jesús nos está diciendo, ve a otro nivel de crecimiento, rompe con el estancamiento. Si te quedas en las mismas cosas que has tenido en estos años, va a haber estancamiento. A veces decimos, estoy bien, mira, ahí la llevo, voy bien, Dios me bendice, mi economía, mi salud, todo está muy bien. Ok, hay que ser agradecidos, por supuesto, y hay que celebrarlo, pero no te quedes ahí, porque eso, que es una zona de realización, luego se convierte en una zona de confort, ya no quieres salir de ahí y luego se convierte en una zona de estancamiento. Ahora hay que salir de ahí, ¿verdad? Porque se produce una tormenta, una crisis. Entonces, te voy a hablar de 4 fundamentos para ir al otro lado. 4 cosas muy sencillas para transicionar. ¿Qué quieres lograr en este año? Porque Dios te está diciendo, hey, hay oportunidad de crecer. Conóceme, aprende más de mí. Entonces, ¿cómo hacemos para transicionar? Vuelvo a repetir, transición es un proceso de cambio de un estado a otro, de una condición a otra, de una situación a otra. Ahora, pon en tu mente las áreas de tu vida. ¿Qué es lo que más te ocupa? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Tu familia? ¿Tus hijos? ¿Tu economía? Ok, son válidas esas cosas, está bien. Ponlas ahí y analiza qué proceso necesito para avanzar en esto, en mis relaciones familiares, personales, matrimoniales, con mis hijos, laborales, de trabajo. ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo comienzo una transición? Puede ser personal, familiar, de pareja, economía, espiritual, mental. Hay muchas áreas donde tú necesitas descubrir si estás estancado, si hay estancamiento. Porque mira esta estadística, el 80% de la iglesia cristiana, no de esta, en general de toda la iglesia cristiana, no ha hecho la transición al crecimiento porque siguen en lo mismo. 80% en una estadística, ¿verdad? Que se hizo en estudios de iglesias cristianas, en su estilo de vida, cómo viven, si siguen batallando con las mismas cosas del pasado, si siguen todavía en lo mismo, con los mismos temores, con las mismas indecisiones, con las mismas falta de entendimiento para avanzar y siguen con los mismos problemas, 80% de la iglesia. Es alarmante porque tenemos la verdad, porque tenemos el entendimiento, el conocimiento. No deberíamos de estar viviendo así. Yo declaro que esta iglesia es diferente. Amén. Así es que, ¿cuáles son esos 4 fundamentos? Primero, visión o perspectiva. 4 principios para transicionar. Y lo primero que necesitamos para ir al otro lado, para ir de una posición a otra, para ir de una condición a otra, no importa lo que tengas que vencer,
A lo mejor puede ser hábitos, costumbres, adicciones, algo que tú veas imposible de vencer. Has querido vencerla 10 veces, 20 veces y no has podido. Pero ahora el Señor te está retando y te está diciendo, necesitas visión y perspectiva. La visión es más poderosa que las circunstancias. Cuando Jesús les dice, vamos al otro lado, ellos están en una posición aquí con Jesús, ¿verdad? Que les está diciendo, vamos al otro lado, y ellos tienen una perspectiva del otro lado. Por supuesto, Jesús está aquí, pero cuando avanza la barca y a la mitad del camino surge una tormenta, cambia la perspectiva. Es más, perdieron la perspectiva, ya no tienen visión. Ya no es importante ir al otro lado. Hay una crisis que atender. Me estoy explicando. Pero en medio de la crisis, la visión es más fuerte. En medio de la crisis, tú necesitas tener fe y para que la visión surja, ¿verdad? Para que la visión te ayude a avanzar. Si caminas con Jesús y su palabra, tendrás una visión clara. Entonces, el primer fundamento para transicionar de un lugar a otro, de una condición a otra y de un estado a otro, es que necesitas visión de Dios, una perspectiva. Necesitas en tu mente imaginar y con tu fe afirmar cómo me veo del otro lado. Amén. Ejemplo, de este lado, Jesús me está diciendo, vamos para allá. ¿Ok? Y yo estoy viendo que necesito transicionar en mi relación con mi esposa. No entiendo por qué no me ama. Es nada más un ejemplo, ¿eh? No entiendo por qué no me ama. Si yo soy bien fácil de amar, ¿no? Y entonces tenemos un problema con la relación. Yo digo, no está avanzando. O sea, cuando una relación de matrimonio no está bien, van a afectarse los hijos, la economía, todo alrededor. Todo. Se afecta todo. Entonces yo necesito transicionar. Y yo necesito tener una perspectiva de cómo me veo allá con ella y yo caminando juntos, reconciliados, en acuerdo, poniéndonos de acuerdo, perdonándonos. Entonces el proceso tal vez no sea fácil, la transición tal vez no sea fácil y en medio el enemigo dice, ¿qué crees? Tengo un huracán para soltárselos ahí. No, mucho bacho y becho, ahí viene el huracán. Y entonces a la mitad del camino, la tormenta. Y nos empezamos a agarrar de la greña, de la poca que tengo. ¿No? Es un ejemplo. Y entonces ya la perspectiva se perdió, ya no me veo reconciliado, ya no me veo caminando en acuerdo y con proyectos y amándonos y caminando juntos por el parque de la mano, ya no me veo así. La tormenta me está sacando a mí de la perspectiva, de la visión. ¿Alguien está entendiéndome? Visión es importante. Porque en medio de la tormenta, yo digo, oh, pero el Señor me dijo que allá me espera algo bueno. Así es que aquí nos arreglamos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que podamos vencer esta tormenta? Así es que va a ser probada tu fe. Tu fe la vas a tener que enfocar en quién eres tú. Amén. Porque este mismo ejemplo, ahí vamos, ¿verdad? Y no, que sí, que tú, que te amo y me amas y nos amamos y nos amaremos y todo ese rollo. Ok. En medio viene la tormenta. Algo no salió bien. Yo me equivoqué. Ella se equivocó. Algo sucedió y se desata la tormenta. Y en medio de la tormenta, eso de que yo le decía unas semanas antes cuánto la amaba, ahora ya no lo siento. Pero mi perspectiva y mi visión está tan clara que yo debo de entender que ahí está siendo probada mi identidad. Y entonces no es lo que siento, porque si es lo que siento, con lo que acabas de decirme y lo que acabas de hacer, no te puedo decir que te amo. Lo siento. Me estoy explicando. Ahí las emociones están diciendo, ¿ya viste lo que te hizo? Y tú tan buena onda que eres, y mira esta esposa tuya, ¿eh?
Entonces, mi visión del otro lado me dice quién soy yo. Así que mi visión es mayor que las circunstancias. Por lo tanto, no siento amarte, pero decido amarte, porque no es sentimientos ni emociones, esas son de la carne y esas tienen que ser renovadas, ¿verdad? Y fundamentadas en el espíritu. Pero por el momento me siento ofendido, me dijiste cosas muy feas, me siento ofendido, me siento con mucha culpa. Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en la tormenta? El barco se empieza a hacer así. Y luego que son especialistas en decirte exactamente la palabra donde duele. Oh, como si hubieran tomado un curso, un diplomado. Dile estas palabras y ahí. ¿Sí o no? Bueno, me han dicho, me han dicho. Y entonces, ¿qué? La ofensa es más fuerte, ¿no? Te desarman totalmente. Transición, visión. Así que en la transición tú vas a desarrollar tu fe, tu identidad y tu carácter. El carácter cristiano se mide con base en la calidad de decisiones que tomas. Tú no eres responsable de las cosas que hacen los demás, aún de las más cercanas. Un día me dijo el Señor, tú no eres responsable de las decisiones que toma tu esposa. Si ella se está equivocando, tú debes reaccionar bien. Así que yo soy responsable de mis actitudes. Así que la calidad de tus decisiones, la calidad de tus actitudes, la calidad de tus prioridades va a determinar que también vas a pasar el proceso de la tormenta. ¿Ok? Porque la identidad puede afectar la perspectiva. La identidad puede afectar la visión. Si no estoy bien claro en quién soy, me va a ofender. Es con la que vivo. Es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo. Es totalmente la historia es diferente, ¿verdad? Gracias a Dios nos llevamos bien y nuestras diferencias las arreglamos. Yo nunca me equivoco y es la que siempre se equivoca, pero yo la puedo perdonar siempre. ¿Ok? Y entonces, la identidad es afectada y cuando yo no entiendo bien quién soy, me voy a enojar, me voy a sentir víctima, me voy a sentir frustrado, me voy a sentir triste, enojado y entonces ¡pum! Cambia mi identidad y afecta mi relación y no avanzamos y no transicionamos. Por eso visión es muy importante. Visión produce determinación a seguir adelante. Lo que nos sostiene muchas veces, lo que nos sostiene muchas veces. Mira, cuando recién nos casamos, Dios nos dio una palabra, estábamos orando y el Señor nos dijo, la palabra divorcio en ustedes nunca va a existir. A pesar de que ustedes tengan problemas fuertes y severos en el transcurrir de su vida, van a saber cómo arreglar los asuntos. Y hasta el día de hoy esa palabra nos retumba en la cabeza, no tiene cabida en nuestro vocabulario. No hay forma de decir, pues aviento la toalla y cada quien por su lado. No hay forma de decir eso. Porque además hoy en día muchos dependen de nosotros, del llamado que Dios nos ha hecho. No podemos hacer eso. Entonces, necesitamos visión, ¿verdad? ¿Y qué es visión? Ver lo que otros no pueden ver, lo que tus sentidos no te revelan. Es en el espíritu. Segundo, ya hablamos mucho de la visión y es un tema que trataré la otra semana, visión. Segundo, el segundo fundamento para transicionar. ¿Cuántos quieren ir de una situación a una mejor, de una condición a una mejor? Avanzar, crecer. Necesitas visión de Dios. Ya lo hablamos. Segundo, pagar el precio. La cruz es gratis, la salvación es gratis, la transición tiene un precio. Se paga un precio por crecer, pero también se paga un precio por no crecer. Si tú no decides, si tú decides, mejor dicho, si tú decides no hacer nada, vas a pagar un precio. Si tú decides hacer algo, vas a pagar un precio. Así que se paga un precio por crecer.
Y también se paga un precio por no crecer. Y tienes que saber cuánto cuesta. ¿Cuál es el precio que quieres pagar? ¿El de crecer o el de no crecer? Crecer implica avanzar, prosperar. No crecer implica estancamiento y fracaso. Sabes, el crecer implica un cambio. Este es otro tema que ya tengo desarrollado para enseñarlo a la iglesia, el poder del cambio. Y sabes, eh, mi reacción hacia el cambio es lo que va a determinar si voy a poder avanzar o no. Yo puedo estar aquí y diciéndole, Dios, resuelve esta situación que estoy viviendo. Y Él te dice, ok, ven al otro lado. Y comienza a tomar decisiones, cambia tus prioridades, que el Señor sea tu prioridad. El cambio no le gusta a la mayoría de las personas. ¿A cuántos les gusta el cambio? ¿Cuántos se gozan que lo saquen de su zona de confort? No, ¿verdad? No, no es agradable, no está padre. Y sabes, hay 5 cosas que pueden pasar con el cambio. Estamos en pagar el precio, ¿verdad? Hay personas que pueden resistir al cambio. ¿Qué crees que pasa con ellas? Se van a estancar. Se resisten al cambio. Dicen, no, pero es que yo lo sé hacer de otra forma. No, es que yo pienso que debe ser de otra manera. Es que mis abuelos me enseñaron así. Es que yo creo que tiene que ser así. Y se resisten al cambio. Ese es un tipo de personas, se resisten al cambio. Lo entienden, pero no aceptan el reto, el desafío y se resisten. El segundo grupo de personas son los que ignoran el cambio. Hay 2 tipos de ignorancias: la ignorancia voluntaria y la ignorancia involuntaria. La ignorancia voluntaria es cuando tú tienes el conocimiento, tienes la información, puedes decidir y decides ignorar la instrucción. Eso va a traer una consecuencia. Cuando alguien te da la instrucción, cuando el Señor te dice qué hacer, cuando su palabra está tan clara, cuando el pastor te dice haz esto y vivirás, y tú decides que no, ignoraste voluntariamente la instrucción. Y cuando se ignora una instrucción de parte de Dios, lo que sigue es corrección. Y ese mismo principio que ignoraste te va a corregir. Son los que ignoran el cambio. Pero hay otro tipo de ignorancia. Dijimos 2 tipos de ignorancia. La ignorancia voluntaria, yo determino ignorar la instrucción. Pero la involuntaria es no conozco, no sé. No sé cuál es el principio, no sé cómo opera ese principio. Entonces puedo yo estar ignorando, ¿verdad? Y necesito, cuando me doy cuenta, es que no sé cómo funciona esto. Si quiero entrarle al cambio, si veo que el cambio va a ser bueno, entiendo que va a ser algo bueno, me va a beneficiar a mí, a mi familia, a mis hijos, va a beneficiar, pero no entiendo. Entonces yo tengo que hacer algo para conocer, para aprender, para entender. No puedo quedarme con la ignorancia. La ignorancia es el enemigo peligroso de todo hijo de Dios. No debemos ignorar. Entonces puede haber ignorancia voluntaria o ignorancia involuntaria. Ese es otro tipo de personas. Ignoran el cambio. Tercero, las personas que aceptan el cambio y lo aprovechan. ¿De esos cuántos hay aquí? Aceptamos el cambio. Estamos hablando del segundo fundamento para transicionar que se llama, ¿verdad? ¿Cómo dijimos? Pagar el precio. Y en pagar el precio debe haber una aceptación al cambio y aprovecharlo. Ahora, hay personas, número 4, que se adaptan al cambio, pero no lo aprovechan. O sea, dicen, está bien, si ahora hay que levantar las manos, las levantamos. No hay problema. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues hay que, nos tiramos al suelo.
Se adaptaron, no lo están aprovechando. Y hay otras tipo de personas que son víctimas del cambio y viven en estancamiento. Porque dicen, ¿por qué cambió todo aquí? ¿Por qué si antes lo hacíamos de esta manera? Y se vuelven víctimas del cambio. ¿Está ayudando esta enseñanza? El cambio no le gusta a la mayoría de las personas, pero una persona que es proactiva, una persona que obedece rápido, una persona que visualiza y dice, hagámoslo. Oye, pero va a implicar esto. Sí, no hay problema. Sabe que va a enfrentar cambios, sabe y de antemano se anticipa los cambios y dice, vendrán estas posibilidades de cambios, hagámoslo. ¿Ok? Entonces, puedes resistir al cambio, puedes ignorar el cambio, puedes aceptarlo y aprovecharlo o adaptarte y quedarte en estancamiento y ser víctima del cambio. Pero el cambio es lo único que no cambia. Si algo es constante en la vida cristiana, es el cambio. Y en la medida que podamos nosotros entender que todo cambia, que es un constante crecimiento, que es un constante avanzar, que nuestras relaciones entre nosotros deben de avanzar, crecer, fortalecerse, esos son cambios. Y entonces cuando venga la tormenta, tú vas a saber que Jesús está contigo en la barca. Número 3, perseverar. Permanecer aún en medio de la tormenta. No te muevas, no te salgas de la barca. Ahí está Jesús. Ahí se fortalece el carácter, la fe. Las grandes victorias se alcanzan por permanecer en Él. Jesús dijo una palabra tremenda. Bueno, dijo muchas, pero esta me ha impactado mucho. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, tres cosas van a pasar que nos muestran los evangelios. Una, se convertirán en mis discípulos y por esa razón van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Dos, lo dice en Juan 15:7. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras en ustedes, darán mucho fruto, porque alejados de mí nada pueden hacer. Y número tres, ¿verdad? Dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será dado. ¿No es tremendo eso? Conoces la verdad, serás libre, darás mucho fruto y pedirás lo que quieras y la voz será escuchada de tu oración y te dará lo que pides. ¡Wow! ¿Cuál es el requisito? Permanece en Jesús y sus palabras en ti. Y en medio de la tormenta tendrás victorias. Número 4, la fe. Una gran confianza en Jesús. Ya hemos hablado mucho de la fe, confianza y seguridad en lo que es verdadero. La palabra emuná, con H al final, significa certeza y seguridad, confianza y seguridad. Y cuando tú confías y tienes la seguridad, tu actitud es diferente, sí o no. ¿Cuántos confían en el Señor? Tu actitud es diferente ante una tormenta. Cuando todo va bien, pues tú puedes gritar a los cuatro vientos, hey Señor, en ti confiamos, gracias. Y eso está bien. Hay que ser agradecidos todo el tiempo con el Señor. Y cuando las cosas van bien, hay que ser agradecidos. Pero en medio de la tormenta, tú necesitas esta fe. Fe es lo que le da fuerza a tu vida para pasar la tormenta, la certeza y la convicción. Por causa del propósito, por causa de lo que hay en el otro lado, yo no estoy aquí para morir en una barca que se hunde. Jesús está acostado allá en la parte de atrás, en la popa de la embarcación. Y van y lo despiertan, ¿verdad? Yo creo que Jesús les quiso decir muchas cosas. Y una de ellas seguramente ha de haber sido, ¿por qué no tienen fe estos? ¿Por qué tienen tanto miedo? Mucho miedo, poca fe. Mucha fe reduce el miedo. ¿Cómo vas a reducir el miedo? Sube la fe. Sube la fe. ¿Cómo vas a reducir la fe? Sube el miedo. Está en ti. ¿Qué quieres hacer?
que el miedo domine, gobierne tus decisiones, que te meta en pánico. Dicen la gente que estudia las neurociencias que mucho de lo que ocurre aquí en tu mente no llega a suceder nunca. 90% de lo que pasa en tu mente, preocupaciones, cosas que estás pensando, ¿y si sucede esto? ¿Y si sucede aquello? ¿Y si, y nada más te la pasas mal, el cortisol está todo lo que da, que es una hormona que cuando estás preocupado, cuando estás angustiado y cuando estás triste, estás segregando ahí esa hormona. Y sabes, el exceso de cortisol es tóxico para el cuerpo. Y ay, me duele la nuca, no sé por qué. ¿Y por qué no tengo bien mi estómago? ¿Y por qué no esto? Porque eres toda una fuente de cortisol ahí, un manojo de cortisol ahí. Todo tremendo. El cortisol es bueno en dosis pequeñitas. Ayuda. Es parte de la función. Nos diseñaron así. Pero si estás angustiándote, preocupándote, entristeciéndote y todo eso, ¡uh! Es tóxico. Se vuelve tóxica esa hormona. Seguridad y confianza. Por eso cuando va al doctor le dicen, señora, señor, usted no tiene nada, tranquilícese, cómprese una mascota, esté en paz, vaya a alguna religión, ore, medite en la palabra, usted no tiene nada. Me han dicho. ¿Cuántos están listos para el cambio? Solo uno, muy bien. Así que en resumen, 4 cosas que vemos aquí para transicionar. Primero, la visión y la perspectiva. Tú ves la vida desde el lugar donde estás parado. Mejor cambia de lugar si todo lo ves gris, triste, si todo lo estás viendo amenazante a tu vida. Cambia de lugar. No está padre la visión desde ahí, ¿verdad? Hay que cambiar de lugar, hay que transicionar, porque la vida tú la ves desde el lugar donde estás parado. Desde ahí ves la perspectiva. Y si ves todo negativo, todo contrario, todo malo, que ahí vienen las cosas malas y que vienen contra ti y todo lo estás viendo así, es urgente que cambies de lugar, cambia de perspectiva, cambia de posición. Y la única manera es que permanezcas en Jesús. No sé, Señor, no sé, pastor, enséñeme. Ok, aquí vas a aprender. Vuélvete discípulo. Visión y perspectiva. Pagar el precio. Es mejor pagar el precio de la disciplina que el de la corrección. La disciplina duele. ¿A cuánto les duele la disciplina? Cambiar hábitos duele. Es ir contra la carne, es ir contra los hábitos, es cambiar la manera de pensar. Claro que duele. Yo les decía al principio, hace 10 años exactamente, en febrero del año 2013, veo mis estudios. Los médicos estaban así. Y el médico me dice, usted tiene esto, esto, esto y esto y esto. Pero todos son prediabetes, prehipertensión, pre esto y pre esto. Y el Espíritu Santo me dijo, ve y hazte los estudios. Y cuando el médico me dijo, en 10 años, si usted sigue con esa forma, estilo de vida, de comer, de dormir, con ese estilo de vida, en 10 años usted no va a estar bien, va a estar con un pie en la tumba. Eso fue hace 10 años. Ahora, ¿cómo lo logré? No fue, ay Dios, quítame todo esto. No, Dios me enseñó y tuvimos que tomar decisiones radicales, hábitos, costumbres, formas, maneras. Y hoy en la mañana estaba en la oración temprano y el Señor me recordaba, ¿te acuerdas? Hace 10 años estabas delante del médico con un panorama, pero yo te di una visión y desde ahí yo vi la perspectiva. Uy, en 10 años yo no voy a estar así. Yo no voy a estar como dice este doctor. En 10 años yo voy a estar saludable.
Y aquí estamos. ¿Me puedes invitar a comer? Y como de todo. Amén. Perseverar, permanecer, ¿verdad? Esa es área del carácter. Entonces, resumiendo, en conclusión, 4 cosas para transicionar en la tormenta: perspectiva y visión, pagar el precio, perseverar o permanecer y desde luego la fe. La fe es la que te lleva, es el medio por el cual tú atraviesas al otro lado. Este año Dios nos está diciendo, ¿quieres transicionar? ¿Quieres ir a donde yo les estoy mostrando? No nos quedemos ahí. No nos quedemos ahí. Sabes, la religión es terrible. La única, en todas las religiones es lo mismo. Tú vas al Islam, tú vas al budismo, todas son igual. No hay nada nuevo que hacer. Te enseñan la doctrina, te enseñan eso y ya, eso es todo. Nada más. Por eso es que el cristianismo no es una religión, es un estilo de vida. Es una cultura, la cultura del reino, donde estamos creciendo, creciendo y avanzando y logrando propósitos hasta cumplir nuestro propósito en esta tierra y dejar un legado a las siguientes generaciones. Eso es el cristianismo. No podemos darnos el lujo de estancarnos. No tenemos ese tiempo para hacerlo. Bueno, ustedes tienen más tiempo que yo, ¿verdad? Pero no hay ese tiempo para hacerlo. Entonces, ¿qué decisiones tomaremos ahora? ¿Qué vamos a hacer este año? Porque ya se respira un ambiente. Yo le decía a la pastora, oye, hay un ambiente que yo estoy respirando. No se trata de los demás ni de lo que está alrededor, pero hay un ambiente del espíritu que me está diciendo, estás pisando territorios nuevos, estás pisando una tierra nueva, estás pisando propósitos nuevos, estás dentro de un territorio donde voy a hacer cosas nuevas contigo. Y necesitamos meternos con el Señor en una relación más profunda. Mi despertador es Él. 5:30, 6 de la mañana. A veces me da chance de dormir a las 6. Normalmente no. Pero a las 5:30 ya siento, despierta. Necesitamos hablar. Vamos a hablar. Me aviento el oso encima, me voy al cuarto de oración. Ya después la cobija, ya entramos en calor. Pero, ¿qué vamos a hacer este año? Y Dios nos está hablando hoy para que en tu corazón decidas qué es lo que vas a hacer. Ahora, lo que tú decidas va a ser probado. Lo que tú decidas hacer. Si tú dices, sí, señor, sí, pastor, vamos, lo que usted nos diga, ¿qué hay que hacer? Yo voy a servir este año. ¿En qué área hay que servir? Yo quiero servir con la iglesia. Ok, yo quiero aprender más. Un nuevo grupo. Vamos a un nuevo grupo de discipulado. Yo quiero ser un líder de este lugar, pero también un líder en mi casa. Quiero aprender de los principios que me llevan a prosperar. ¿Qué hacemos? Ok, este es un buen paso. Lo segundo es que tienes que prepararte porque va a venir oposición y tienes que pagar el precio del cambio. Amén. Y si no, puedes decir, voy a esperarme un ratito, pastor, tal vez unos 5 años y ya, ahora sí. Ok. En esos 5 años, en medio de la tormenta, no sé qué pueda pasar, pero no tenemos que arriesgarnos, ¿verdad? Amén.